Sí, bienvenidos todas las redes, bienvenidos una vez más a esta nueva charla de telecapacitaciones de los viernes científicos. El día de hoy tenemos el agrado y el gusto de tener al doctor Gustavo Valderrama, médico cardiólogo del Hospital Rebagliati, el cual va a tratar el tema de manejo y tratamiento de la hipertensión arterial. Los dejo con el doctor y como ustedes ya bien saben, al final de las exposiciones pueden realizar las preguntas debidas, que ustedes tengan las dudas correspondientes. Muchas gracias. Sí, lo dejo con el doctor. ¿Puedo comenzar? Puede comenzar. Buenos días con todos, soy el doctor Valderrama, Gustavo Valderrama Valle, médico cardiólogo del Hospital Rebagliati. El tema que nos reúne hoy es algo cotidiano para nosotros, que es la hipertensión. Como sabemos, la hipertensión es una enfermedad, es una comorbilidad, un factor de riesgo que conlleva gran mortalidad a nivel mundial. El tema es manejo y tratamiento de hipertensión y a ello nos vamos a abocar, porque en sí el tema es muy largo, si dedicáramos todo el tiempo solo a hipertensión. En la actualidad, la definición de hipertensión tiene una definición teórica y una operacional. La que nos lleva al manejo y tratamiento es la operacional. Y entonces la operacional se puede dividir en tres formas, digamos. Una realizada en consultorio, otra a través de un mapeo ambulatorio y otra a través de un sistema automático llamado MAPA. Le digo eso porque actualmente se propone de que el seguimiento de los pacientes con hipertensión sea a través de estos dispositivos llamados MAPA. Sin embargo, el diagnóstico siempre sigue siendo clínico y en consultorio. Se define hipertensión cuando los valores de presión arterial en consultorio o en oficina son mayores de 140-90 para sistólica y diastólica respectivamente. Hasta hoy es así. Y la exposición de hoy está basado más que todo, digamos, en la referencia dada por la última guía, la guía europea del 2018, sobre hipertensión. Pero un solo valor no basta, como sabemos, ¿no? Tiene que ser dos valores en dos sesiones tomadas al mismo paciente, en dos sesiones diferentes, de días diferentes, digamos. El diagnóstico también se puede hacer a través de una automedida. Como ven en el diapositivo, HbMP, medida de la presión arterial en el hogar. Esta automedida de la presión arterial, le llamamos AMPA, significa que al paciente le decimos que se tome la presión arterial en casa, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, por 10 días y nos traiga ese registro. Con ese registro nosotros podemos hacer diagnóstico de hipertensión arterial cuando en la oficina o consultorio no le encontramos presiones elevadas. Y la última, y que es la más, digamos, un poco más cara, un poco más tediosa, sin embargo es la más efectiva, es el MAPA, el ABMP, ¿no? Medida de la presión arterial, la presión sanguínea ambulatoria. El MAPA es un dispositivo que te mide la presión, tiene un brazalete y un software con una casetera que te mide la presión cada 15 minutos durante 24 horas. Eso nos da un promedio más o menos de 84 mediciones de la presión en 24 horas para un solo paciente y nos da mucha información sobre la presión y nos hace el diagnóstico y a veces seguimiento. Pero los valores para definir hipertensión, tanto en consultorio como a través del AMPA o del MAPA, son diferentes. Nosotros conocemos que en consultorio 140-90 es el límite. En la automedida, que es el AMPA, 135-85 es el límite. Y para MAPA, que es el sistema automático electrónico, 130-80 es el límite de presión para definir después de eso hipertensión arterial. Y eso nos lleva a las guías. La última guía, 2018, de la Sociedad Europea de Cardiología, nos clasifica la hipertensión de esta manera: sistólica y diastólica. Y hablamos de hipertensión diastólica cuando ambas están comprometidas. Pero basta que una de ellas esté comprometida para ya entonces clasificar o diagnosticar hipertensión. Óptima y normal son presiones que no se deben tratar, o sea, son presiones normales, no requieren un tratamiento ni dietético ni farmacológico. Luego tenemos la presión normal alta. Es normal, pero está alta. No constituye un valor
que nos vaya a definir hipertensión. Y luego en la Sociedad Europea clasifica la hipertensión en 3 grados. Hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3. Y por último la hipertensión sistólica aislada, en la cual siempre el valor de la presión diastólica es normal y la única que siempre se encuentra elevada es la sistólica. Le hago esta aclaración porque esta es la guía 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología. La guía 2017 de la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación Canadiense de Cardiología, el AHA y la ACC, nos hacen una clasificación diferente, para la cual para ellos hipertensión comienza a partir de 130 para sistólica y 85 para diastólica. Y según la estadística que ellos hacen en función de su definición operacional de hipertensión, la incidencia y prevalencia de hipertensión es mucho mayor que la que nosotros conocemos. Y esto está ensombrado acá. Lo rojito sería normal para la guía norteamericana. Y lo que está acá en la segunda llave sería todo lo que es hipertensión para la sociedad norteamericana, según sus guías del ICC y del AHA. Bien, pero seguimos. La hipertensión arterial no es una cifra, no es un número. Para el diagnóstico de hipertensión arterial debemos considerar los factores de riesgo. Y los factores de riesgo, según esta última guideline o guía, se pueden dividir en muy alto riesgo, bajo riesgo, alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. El muy alto riesgo es aquel paciente con hipertensión que tiene enfermedad cardiovascular clínicamente ya establecida, por ejemplo, infarto, ACV, ¿no? También es de alto riesgo aquel que tiene una enfermedad, un hallazgo de enfermedad cardiovascular, como por ejemplo una tomografía en la cual encuentro microhemorragias o microinfarto, ¿no? El paciente diabético con manifestaciones tardías o lesiones de órgano blanco ya tiene enfermedad cardiovascular y es de muy alto riesgo, ¿no? Y la enfermedad renal crónica con una depuración de creatinina menor de 30 ya es un paciente de muy alto riesgo. Digo esto porque ese dato más un valor de presión ya me justifican iniciar tratamiento. El valor de presión elevado me indica iniciar tratamiento. Alto riesgo es algo menos dañino, digamos. Hay marcada elevación de un factor de riesgo que puede ser fumar, obesidad, dislipidemia. Alto riesgo también es el hipertenso con hipertrofia ventricular izquierda. Y por ejemplo, la hipertrofia, ¿a dónde la detectamos? En el electrocardiograma. La mayoría de pacientes diabéticos que no tienen manifestaciones tardías están en este grupo de alto riesgo. Una fracción de filtración glomerular entre 30 y 59 me clasifica al paciente en alto riesgo. Y en moderado riesgo es el hipertenso grado 2 y bajo riesgo es aquel que tiene un score menos de 1% de muerte a los 10 años. Y quiero poner énfasis en el score, porque todos nombran el score. Y en la actualidad el manejo formal, ideal, digamos, como debe ser, es a través de un score. La guía europea utiliza un score y la guía norteamericana utiliza otro score para clasificar la mortalidad o para predecir mortalidad o estratificar la mortalidad a los 10 años. Cuando el score en la guía europea es mayor del 10%, a los 10 años el paciente se clasifica como de muy alto riesgo. Cuando el score está entre 5 y 10%, se clasifica el paciente de alto riesgo. Cuando el score es mayor del 1%, pero menor del 5%, de moderado riesgo. Y cuando el score de riesgo que utilicemos es menor del 1% a los 10 años, el paciente es de bajo riesgo. Pero, ¿qué son esos scores? Miren, actualmente todos tienen celular, la mayoría tiene internet, y uno puede descargar algunos apps. Y por ejemplo, este app es el Euroscore, la que utiliza la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual uno pone pues su nombre, la fecha de nacimiento, sus valores de presión sistólica, diastólica, colesterol, y si fuma o no fuma, y aprieta calcular riesgo y aquí me calcula el riesgo. Por ejemplo, yo soy el doctor Valderrama, me he puesto mi apellido, mi fecha de nacimiento, mi sexo, mis valores de presión, simulados, digamos, y me arroja un score de riesgo de 11%, lo que me clasifica como un paciente de alto riesgo, ¿no? A ese dato tengo que agregarle los valores de presión encontrados en ese paciente para definir el tratamiento que debe recibir este paciente.
Además, este score me calcula el riesgo que yo debo tener si estuviera controlado perfectamente, ¿no? 3% debe ser mi riesgo. Este es el Euroscore o el Hard Score que utiliza la Sociedad Europea para la diapositiva previa, anterior, en la cual yo les decía que un score más de 10% a los 10 años es muy alto riesgo, y el score es el que les he enseñado. De alto riesgo entre 5 y 10, de moderado riesgo entre 1 y 5, y de bajo riesgo cuando el score me resulta menor de 1. Muy bien, pero el AJA, o sea, las guías norteamericanas también tienen su score, y el ASC VD, que también estima igual el score a los 10 años, y también se utiliza para estratificar la gravedad del caso en el paciente hipertenso. Este score, a diferencia de otro, es que utiliza algunos otros parámetros, como por ejemplo si el paciente es diabético o no es diabético, si usa estatinas o no usa estatinas, si toma aspirina o no toma aspirina. Con estos datos, aplicando mi app que bajé por internet, puedo también calcular el score para esta guía de hipertensión del AJA del ACC en el 2017. Digamos, es la manera formal de definir el riesgo en un paciente. Pero el riesgo en un paciente es importante porque me estratifica y me dice en qué estadio de hipertensión está mi paciente. Si está en estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Se dice estadio 1 cuando el paciente tiene factores de riesgo, pero no tiene una enfermedad ni a nivel ultraestructural aún. Se dice de grado 2 cuando el paciente no tiene la enfermedad clínica, pero tiene daño estructural, o sea, está asintomático aún. Y se dice estadio 3 cuando el paciente ya tiene la enfermedad establecida, ¿no? Esto, asociado al valor de la presión arterial, me va a dar el nivel de riesgo también del paciente. O sea, yo no necesito el AT para decir, ya, está en alto riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo, sino que con esta tabla, digamos, lo hago de forma manual para ver el riesgo del paciente. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Es la parte introductoria para enfocarnos en hipertensión. Ahora nos vamos a lo que es el grano, el tratamiento, el grano de la hipertensión. No los escucho. Hasta el momento, ¿habrá alguna duda, alguna pregunta de parte de alguna red? Ok, seguimos entonces, gracias. Hasta que no se descubría que la hipertensión era un factor de riesgo, y esto fue descubierto por los seguros, porque veían que aquellos que tenían presiones elevadas morían más y no les convenía, no se trataba la hipertensión. Es más, hay algunos científicos que escribían que la presión que tenía la persona era la que correspondía a su estado porque era para compensar su estado hemodinámico. Pero ya varios metaanálisis, trials y estudios han demostrado con los años que la reducción de la presión arterial es benéfica, ¿no? Cuando está en valores elevados. Por ejemplo, una reducción de 10 milímetros en la presión sistólica o de 5 milímetros en la presión diastólica me llevan a todos estos beneficios. Reducciones importantes en eventos cardiovasculares mayores del 20%, mortalidad por todas las causas entre 10 a 15% reducción, accidentes cerebrovasculares del 35%, eventos coronarios, síndromes coronarios agudos, infartos agudos me lo reducen en un 20%, y el paciente no llega a falla cardíaca en un 40%. O sea, el hipertenso que está controlado, en este porcentaje se evita este tipo de complicaciones, este tipo de eventos catastróficos para la salud. Y entonces la guía europea clasifica, como les decía, la hipertensión en normal, óptima, normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3. No tratamos normal ni óptima. Tratamos la presión normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Pero en qué casos? A ver, veamos. En normal alta, o sea, aquellos que tienen presión entre 130 y 139, la sistólica, y entre 85 y 89, la diastólica, lo que pedimos al paciente es, primero, cambios en el estilo de vida. Pero si este paciente, al calcularle el score de riesgo manual o con mi AT,
calcularle, me sale que es un paciente con muy alto riesgo cardiovascular porque tiene alguna enfermedad, una enfermedad cardiovascular, especialmente, como dice acá, enfermedad coronaria. Entonces, este paciente debe iniciar tratamiento. Así, sus valores sean normales, altos, y no definan hipertensión por el valor. En el grado 2, en el grado 1 de hipertensión, ahí recién la Sociedad Europea comienza a considerar estos valores, a partir de estos valores hipertensión, para sistólica 140 hasta 159 y para diastólica entre 90 y 99, a todos estos pacientes se les pide cambio de estilo de vida. Pero se debe iniciar inmediatamente drogas, o sea, fármacos, cuando haya un alto riesgo o muy alto riesgo de evento cardiovascular, ¿no? Entonces, en estos pacientes, cambio de estilo de vida más inmediato, inicio de tratamiento farmacológico. En cambio, aquellos pacientes con grado 1 de hipertensión, pero que tienen riesgo bajo o moderado, lo primero que se pide es cambios en el estilo de vida. Y si en 3 a 6 meses de los cambios del estilo de vida, que significa no fumar, caminar 30 minutos por día, bajar de peso con un índice de masa corporal entre 20 y 25, evitar el estrés, entonces disminuir el consumo de alcohol, esas medidas no llegan a regular su presión arterial, este paciente debe ir a tratamiento farmacológico también. Grado 2 y grado 3, el paciente debe iniciar cambios en el estilo de vida inmediatamente, así no tenga factores de riesgo asociados o de enfermedades cardiovasculares asociadas, deben iniciar tratamiento. Y el monitoreo de la presión debe ser cada 3 meses, manualmente o con MAPA o con AMPA. Entonces, la hipertensión arterial en grado 1, inmediatamente si es que ahí es alto o muy alto riesgo. Después de 3 meses, si es que el paciente no mejoró presiones con cambio del estilo de vida, se inicia tratamiento. Muy bien, y en todos los casos de grado 2 y grado 3, este paciente debe iniciar cambios en el estilo de vida más tratamiento farmacológico. Y el control de estos pacientes es cada 3 meses. Bien, y es lo que propiciamos en el seguro, ¿no? Los controles son cada 3 meses generalmente para hipertensión. No es lo ideal, pero esto es una guía y la guía nos orienta. En conclusión, si nosotros tenemos un paciente hipertenso, con diabetes, con enfermedad renal, con enfermedad coronaria o como antecedente de accidente cerebrovascular o TIA, y este paciente tiene entre 18 y 79 años, no debemos permitir valores mayores a 140. No debemos permitir. En cambio, si este paciente es mayor de 80 años, podemos ser un poco más complacientes. Y hipertenso, de 80 años o más, podemos ser más complacientes y dar tratamiento farmacológico a partir de 160 de sistólicas. Para diastólicas no hay discusión. En todos los casos, más de 90 debe iniciarse tratamiento régimen higiénico y dietético más tratamiento farmacológico según sea el riesgo del paciente. Bien, hay un grupo especial de pacientes que cada vez son más complicados tratarlos, ¿no? Y estos son los pacientes diabéticos. Nosotros hemos dado un corte entre 140 y 90 en general, digamos, para diagnosticar hipertensión. Pero en los diabéticos hay que ser un poco más exigentes, no solamente en valores de hipertensión, sino también en valores de colesterol, triglicéridos, de control de peso, evitar cigarros y esas cosas. Entonces, para los diabéticos es beneficioso que las presiones sean menores de 140, 85, y muchos estudios han confirmado que disminuyendo la presión arterial sistólica en el diabético se asocia con grandes reducción en eventos cardiovasculares. Y no solamente es así, hay un punto importante. A veces tengo y me encuentro con pacientes diabéticos que tienen presión sistólica 110 sobre 60 y están felices. No. Hay un estudio muy importante que es el ACOR que ha demostrado que si yo a un diabético le reduzco la presión menos de 120 de sistólica, esto lo estoy asociando con un mayor riesgo de evento cardiovascular importante.
¿Qué implica entonces? Que el paciente diabético debe manejar una presión arterial sistólica entre 120 y menos de 140. No ser menor de 120, porque con eso, según este estudio ACOR, que es un estudio grande, se ha asociado con un mayor riesgo de evento cardiovascular. Entonces, ni menos de 120 sistólica, ni más de 140 para el diabético. Pero no solamente eso, sino que el diabético debe tener una presión diastólica menor de 80, pero no debe ser menor de 60. No debe ser menor de 60. En conclusión, el diabético es un grupo especial en la cual me limita tanto sus sistólicas como sus diastólicas. Sus sistólicas deben estar entre 120 y 40 para decir que la presión de perfusión a los órganos de este diabético está adecuada. Y su diastólica entre 60 y 80 para decir de que el flujo de coronarias es adecuado. Lo primero que uno hace cuando enfrenta a un paciente es pedirle que haya cambios en su estilo de vida. Y lamentablemente en el Perú la cantidad de obesos y pacientes con sobrepeso está aumentando, a pesar de lo que nosotros luchamos contra ello. Es importante que el paciente sepa que tiene que consumir frutas, verduras, que tiene que reducir el peso, que tiene que llegar a tener un peso óptimo, ideal, que tiene que hacer actividad física y que eso incluso en muchos casos puede bajar la presión arterial y evitar el uso de fármacos. Con respecto a la dieta, el sodio, dicen que tiene que ser menos de 1.7 gramos de sodio por día, pero eso en sal de mesa, ¿en qué se traduce? En alrededor de 4,4 hasta 5 gramos de sal de mesa. O sea, el paciente diabético tiene que consumir menos de 5 gramos de sal de mesa para decir que tiene una dieta hiposódica. Y eso le va a traer beneficios tanto en presión sistólica como en presión diastólica. Se dice que si el paciente consume menos de 4,4 gramos de sal de mesa, va a reducir su sistólica en 4.2 y su diastólica en 2.1 milímetros de mercurio. Eso a largo plazo es benéfico porque disminuye el riesgo cardiovascular de estos pacientes. En conclusión, sal de mesa menor de 4,5 a 5 gramos por día en el paciente hipertenso. Y estas son las guías europeas. También el consumo de alcohol debe ser limitado, evitar el consumo excesivo de alcohol. No es prohibitivo estrictamente el consumo de alcohol. Sobre todo no es prohibitivo el consumo de vino, pero no más de 1 o 2 copas, digamos, interdiarios es lo aceptable. Es importante incorporar en la dieta el consumo de verduras frescas, pescados, grasas insaturadas, ¿no? Evitar el consumo de carnes rojas, sobre todo de cerdo, de res, y evitar un consumo mínimo o moderado de grasas también es importante porque no es eliminar la grasa. Con respecto al peso, ustedes saben que lo que se maneja es el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal es una relación entre el peso y el cuadrado de la talla del paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene 90 kilos y mide 1.9 metros, entonces el índice de masa corporal es 90 sobre 1.9 metros al cuadrado y eso me va a dar el valor, que idealmente debe estar entre 20 y 25. Más de 30 ya es obesidad. Más de 40 es una obesidad patológica, mórbida. El paciente debe ir probablemente a cirugía bariátrica. La actividad física regular es importante. No debe ser una actividad física extenuante. Debe ser una actividad física coordinada, aeróbica, dinámica. No es hasta el cansancio, no es hasta la fatiga. Lo que se indica es caminar o trotar 20 a 30 minutos, por lo menos 5 veces a la semana. Definitivamente, cualquier nivel de consumo de tabaco o cigarros es prohibitivo para el paciente que es hipertenso. Y ya vamos a la parte farmacológica. Hasta ahí, algún comentario, alguna pregunta, por favor. Bien, entonces vamos a seguir. Los principales fármacos usados para la hipertensión
hasta el momento son aquellos que bloquean el sistema renina-angiotensina. Los principales fármacos para la hipertensión hasta el momento son aquellos que bloquean el sistema renina-angiotensina. Y entonces brevemente les voy a explicar este gráfico. Nosotros tenemos en el riñón una arteria aferente que le llega y que tiene una mácula densa, que tiene un aparato yuxtaglomerular que produce una sustancia que se llama renina. Esta renina normalmente cíclicamente se va liberando. Y lo que hace esta renina ante cambios de presión, sea cambios de hipotensión o hipertensión, es que se libera. Habitualmente se libera cuando hay hipotensión. Se libera. ¿Con qué finalidad? Se libera cuando hay hipotensión para transformar el angiotensinógeno producido en el hígado a angiotensina 1. Pero esta angiotensina 1 casi es inactiva, pero es el sustrato para que esta enzima convertidora de angiotensina que se produce en el pulmón la transforme en angiotensina 2. Y es esta bendita angiotensina 2 la que produce todos los cambios que nos van a llevar a la hipertensión en un gran porcentaje de pacientes. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que nos va a producir estimulación simpática y con eso vasoconstricción. Nos va a producir de per se, por ella misma, reabsorción de sodio y con eso agua. Nos va a estimular a la corteza suprarrenal o adrenal a que produzca aldosterona. Y la aldosterona me va a retener sodio y con eso agua. La angiotensina 2 también actúa sobre el vaso sanguíneo, músculo liso, y lo que va a producir es vasoconstricción. Con eso me aumenta la resistencia y me aumenta la presión. Y la angiotensina actúa sobre la neurohipófisis para que ésta produzca hormona antidiurética, vasopresina, que tiene dos funciones importantes. La antidiurética aumenta la reabsorción de agua y produce vasoconstricción en arterias pequeñas y arteriolas. Todos esos cambios fisiopatológicos ante una secreción inadecuada de angiotensina 2 es que yo tenga manifestaciones de sobrecarga de volumen, de aumento de resistencia y por lo tanto de aumento de frecuencia cardíaca y por lo tanto de presión arterial elevada. Entonces, todas las empresas farmacéuticas se han enfocado en cómo atacar a este sistema renina-angiotensina para limitar en algo el efecto de esta angiotensina 2. Entonces se sigue todo un camino, angiotensina 2, angiotensina 3, angiotensina 4, y nosotros estamos actuando a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, estamos actuando a nivel de los receptores AT1 y estamos actuando a nivel de la renina, actualmente, en la actualidad. Pero el sistema renina-angiotensina es más complejo que eso. Miren, por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina me bloquea este sistema para que la bradiquinina me pase a péptidos activos, entonces hay un acúmulo de bradiquinina y eso me produce tos. Es frecuente los pacientes que utilizan IECAS que tengan como efecto secundario la tos. Pero no solamente eso, actualmente tenemos nosotros fármacos que inhiben directamente a la renina, como el alisquirén, el producto activo, el nombre comercial Rasilex. Tenemos una serie de medicamentos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, es lo más común, el captopril, el representante, digamos. Y tenemos actualmente fármacos que antagonistas a los receptores de angiotensina 2, que hacen de que disminuya el efecto de esta AT1, este receptor de angiotensina 1, y con eso sus efectos maléficos, que son los que les he comentado anteriormente. La actualidad nos dice que debemos actuar sobre las quimasas, que también actúan sobre la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, pero sobre la ECA tisular, de los antiaminopeptidasas que nos van a llevar a angiotensina 4 y agonistas de los receptores de angiotensina 2 que son benéficos para el cuerpo humano. Bien, entonces el sistema renina-angiotensina puede ser bloqueado sea por IECAS, o sea, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sea por bloqueantes de receptores de angiotensina 2, o sea por inhibidores directos de renina. ¿Y cuáles son los beneficios, además de estos efectos de estos fármacos? Es que los IECA, por ejemplo, así como los BRA, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, así como los bloqueantes de receptores de angiotensina, disminuyen la tasa de albuminuria. Esto es importante porque la albuminuria es un marcador de daño renal.
y es lo primero que se produce en el paciente que está soportando presiones altas, ¿no? Eso se ha investigado y es benéfico tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Pero se sabe además que, además de los efectos ya conocidos, tanto los IECA como los ARA2 evitan o retrasan la lesión de órgano mediado por hipertensión, ¿no? Disease órgano mediado por hipertensión. Esto lo retrasan. ¿Y cuál es esto? Principalmente la hipertrofia ventricular izquierda y la remodelación de las arterias, que me va a llevar a disfunción endotelial y posteriormente hipertensión. Entonces, utilizar un inhibidor del sistema renina-angiotensina, sea IECA, sea BRA o sea inhibidor directo de renina, tiene, aparte del hecho de bajar la presión, otros efectos adicionales, como disminuir la albuminuria, disminuir la hipertrofia, disminuir la remodelación y regresionar en algo el daño mediado por hipertensión, daño de órgano blanco. En el sistema renina-angiotensina tenemos tres tipos de fármacos entonces. Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, los antagonistas de los receptores AT1 y los inhibidores directos de renina. Todos actúan a nivel renal, básicamente a nivel renal. Dentro de los IECAS, que es lo que más manejamos, yo creo que todos han manejado alguna vez IECAS, tenemos grupos sulfidrilos, carboxilos y fosfóricos. El más conocido de todos es el captopril, es un sulfidrilo. Es un medicamento de acción corta, a cada 8 horas, vienen en tabletas de 50, de 25. Lo que utilizamos en el seguro, por ejemplo, es el de 25. Podemos utilizar hasta 150 miligramos día. En los carboxílicos tenemos el enalapril, ¿no? En el seguro, por ejemplo, el enalapril es el medicamento más usado para la hipertensión hasta el momento. Está siendo desplazado por el losartán actualmente, pero los carboxílicos, el enalapril es el representante. Sin embargo, en el mercado peruano tenemos ramipril, perindopril, quinalapril, silasapril, tenacepril, lisinopril y tandolapril. Algunos solos y algunos asociados tenemos en el mercado peruano. Y algunos tienen algunas ventajas sobre otros. Y dentro de los fosfóricos, lamentablemente no lo tenemos en el mercado, es el fosinopril. Pero dice que esta tiene una doble eliminación y es muy bueno para los pacientes con insuficiencia renal avanzada. Muy bien, entonces, eso es con respecto a los IECAS. Con respecto a los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, a los bloqueantes de los receptores de angiotensina, entonces los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina, o BRA2 también le llamamos, porque bloquean el AT1, no confundir. Se llama ARA2 porque actúan sobre la angiotensina 2, pero bloquean el receptor AT1. ¿Qué es lo que hacen al bloquear este receptor AT1? Disminuyen el tono vascular, con eso producen vasodilatación, disminuyen la proliferación vascular, disminuyen la retención de sodio, disminuyen la secreción de aldosterona, disminuyen la proliferación, por lo tanto la remodelación y la hipertrofia, disminuyen el tono simpático, el estrés oxidativo y la inflamación. La clasificación de los ARA2, tenemos una clasificación química. Los ARA2, o bloqueantes de los receptores de angiotensina, se caracterizan porque aquellos que tienen un anillo tetrazol o feniltetrazol. Tenemos los bifeniltetrazoles y los no bifeniltetrazoles. Dentro de los bifeniltetrazoles, el losartán, que tenemos en el seguro, el valsartán, que lo hemos tenido hasta hace poco, el irbesartán que tenemos, candesartán y olmesartán no lo tenemos actualmente en el seguro, pero sí en el mercado peruano. Dentro de los no bifeniltetrazoles, el leprosartán lo hemos tenido en el mercado peruano y lo retiraron, y sí teníamos todavía el temisartán. El losartán viene de 50 y viene de 100, viene asociado a hidroclorotiazida en algunos casos. El valsartán viene de 80, el valsartán viene de 80, de 160 y de 320. Solo o asociado a hidroclorotiazida. El irbesartán viene de 150, que es el que tenemos en el seguro, viene de 300, también en el mercado peruano, viene solo o asociado a hidroclorotiazida. El candesartán viene de 8, de 16 y de 32. Y el olmesartán viene de 20 y 40. Ambos pueden estar asociados generalmente a hidroclorotiazida. El eprosartán ya no está en el mercado peruano, venía sola, y el telmisartán puede venir solo o asociado a hidroclorotiazida. Miren cómo los IECAS se asocian más que todo a hidroclorotiazida para hacer una sola cápsula, una sola pastilla.
porque ya se ha demostrado que una sola pastilla es mejor que tomar 2 para el paciente. Produce mejor adherencia. Pero aparte de su efecto sobre la presión arterial, los árados o brados tienen algunas propiedades que lo hacen diferente uno de otro. Por ejemplo, el losartán es uricosúrico. ¿Qué significa? Que puede darse al paciente gotosa porque lo hace eliminar el ácido úrico y con eso menos episodios de artralgias. Sobre todo el losartán tiene un metabolito activo. Ese metabolito activo tiene la vida media mayor que el propio principio activo losartán. El losartán es benéfico porque además produce disminución de la agregación plaquetaria. Es importante entonces en los pacientes coronarios. Disminuye la síntesis de tromboxano, prostaglandina F2-alfa y COX-2, que son proagregantes. Disminuye esto. Disminuye también la vasoconstricción coronaria, tanto en el lecho coronario como en el lecho pulmonar. La desventaja del losartán es que tiene una vida media corta respecto a sus hermanos mayores, que son irbesartán, canesartán, telmisartán. El irbesartán respecto a losartán es de mayor duración, pero una de las propiedades, aparte de bajar la presión, es que le disminuye la dispersión del QT, con eso evita arritmias de alguna manera. Y se ha visto que en pacientes que tienen FA recurrente tratados con amiodarona, disminuyen las recurrencias por FA en este tipo de pacientes. Entonces, un paciente con FA o con arritmia, hasta ahora el mejor medicamento asociado a esto es irbesartán. El candesartán es un producto que no lo tenemos en el seguro social, pero sí en el mercado. Hay varios nombres comerciales, Ataclan, Brocles y otros, que tienen propiedades antiinflamatorias. Y se ha visto que reducen la interleuquina 2, reducen los valores de espectro natriurético, que son un marcador de insuficiencia cardíaca, reducen los valores de noradrenalina circulante, que es un marcador de estrés cardíaco. También se ha visto que en perros a los cuales se les sobreestimula la aurícula, acortan los periodos de fibrilación auricular. Y en un paciente infartado que toma el candesartán, este paciente infartado retrasa en la dilatación ventricular o la remodelación. Pero el mesartán también tiene propiedades antiinflamatorias, también inhibe la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el factor quimiotáctico de los neutrófilos, disminuye la proteína C reactiva. El oprosartán ya no lo tenemos en el mercado, también tenía propiedades antiinflamatorias. Y el telmisartán, su característica principal es que también es antiinflamatorio, actúa a nivel de la proliferación de los PPARs, ¿no? Que son peroxisomas, y que mejora el metabolismo de hidratos de carbono y por lo tanto disminuye la diabetes del nodo. Entonces el telmisartán podría ser benéfico, por ejemplo, en los pacientes hipertensos hijos de diabéticos, porque de alguna manera disminuye la aparición de nodo o retrasa la aparición de diabetes. Estas son propiedades que no están demostradas así al 100%, digamos, pero que en algunos estudios han demostrado como el polisecundario de que tienen algunos de esos efectos. Eso es con respecto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Ahora pasamos a otro grupo de fármacos que son los calcioantagonistas o bloqueadores de canales de calcio. Son bastante conocidos. Tenemos en el mercado los que nifedipino en el seguro, por ejemplo, amlodipino también, y muchos otros. Lo que se sabe de los calcioantagonistas, además de su efecto vasodilatador potente, y con eso disminuye la presión, es que se ha visto que disminuye la prevalencia o reduce la incidencia de accidente cerebrovascular respecto a otros antihipertensivos. Pero no son tan efectivos, por ejemplo, como los IECAS en los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Pero sin embargo, los beta bloqueantes, los calcioantagonistas, son más efectivos que los beta bloqueantes, que el propanolol, atenolol y otros, en lentificar la progresión de la enfermedad carotidia aterosclerótica, en lentificar la progresión hacia la proteinuria. Entonces, tienen algunas propiedades, sobre todo la más vistosa en los calcioantagonistas, es que por su gran efecto vasodilatador produce mejor flujo a todo nivel.
En algunos casos se ha visto síndrome de robo coronario cuando uno lo utiliza en forma sublingual. No debería usarse un calcio antagonista en forma sublingual. Los calcio antagonistas o bloqueadores de canales de calcio se dividen en dos grupos: dihidropirínicos y no dihidropirínicos. Dentro de los dihidropirínicos, y los tenemos en el seguro, el nifedipino y el amlodipino. El nifedipino en el seguro tenemos de 10 miligramos de acción corta. En realidad ha quedado relegado para los pacientes, a las pacientes gestantes, el nifedipino de 10, y ha quedado relegado para pacientes en las cuales tienen un síndrome de Raynaud y queremos producir vasodilatación. En segundo, también es un arma para pacientes que no toleran el amlodipino. Pero tenemos la presentación del nifedipino de 30 miligramos y de 60 miligramos, que es de acción prolongada y que no es igual que el nifedipino de 10, que es de acción corta. El nifedipino de 30 miligramos, que lo tenemos en el seguro, es de una sola toma, habitualmente de una sola toma. Y su efecto vasodilatador es potente. La desventaja es que produce cierto grado de taquicardia refleja. Pero sin embargo, esto es menor en el nifedipino de 30 versus el nifedipino de 10. El amlodipino es otro calcio antagonista dihidropiridínico que no es tan taquicardizante como el nifedipino, pero el amlodipino además tiene el efecto que es vasodilatador coronario y se utiliza incluso para la angina. Lo tenemos en el seguro en tabletas de 10 miligramos. La desventaja del amlodipino es que muchos pacientes se quejan, en 20 a 30% de pacientes que lo usan se quejan de edema de tobillos o de edema de miembros inferiores debido al uso del amlodipino. El secreto para esto es disminuir la dosis del amlodipino y darlo en la noche para que este paciente no haga edema de miembros inferiores. Si en caso este persistiera, la asociación ideal para un calcio antagonista tipo amlodipino o nifedipino es un diurético para evitar el edema de miembros inferiores. Los dihidropiridínicos se diferencian de los no dihidropiridínicos en que los dihidropiridínicos generalmente son taquicardizantes, en cambio los no dihidropiridínicos son bradicardizantes. Y dentro de los no dihidropiridínicos tenemos a las fenilalquilaminas, como el verapamilo representante, y las benzotiacinas, que es el diltiazem representante. Ambos lo tenemos en el Seguro Social. El verapamilo lo tenemos de 80 y el diltiazem de 60. Ambos tienen presentaciones en el mercado de 240 y 180 y son de acción prolongada, de una sola toma al día. Nosotros lo que tenemos el verapamilo de 80 podemos hacer cada 8 horas, igual que el diltiazem de 60 cada 8 horas. Aquí algunas diferencias. Mírenme, dentro de los no dihidropiridínicos, diltiazem y verapamilo versus dihidropiridínicos. Con respecto a la frecuencia cardíaca, tanto diltiazem como verapamilo y más verapamilo bajan la frecuencia cardíaca. En cambio, los dihidropiridínicos la suben. Con respecto al inotropismo, o sea, la fuerza de contracción del corazón, el diltiazem lo baja, o sea, es cardiodepresor, pero más lo baja el verapamilo. Y también lo baja las dihidropiridínicas. O sea, si yo quiero mejorar la fuerza de contracción cardíaca en el paciente con insuficiencia cardíaca, no es lo más conveniente dar un calcio antagonista, porque es cardiodepresor. Con respecto a la conducción auriculoventricular, a la presencia de bloqueos, no es indicado dar un calcio antagonista, ¿no? Porque, por ejemplo, el diltiazem deprime el sistema de conducción. Y si el paciente tiene bradicardia o frecuencias cardíacas límites, podríamos aumentar ese grado de bloqueo o ese grado de bradicardia, más si usamos verapamilo. Con respecto a la vasodilatación, que es el mecanismo por el cual los calcio antagonistas bajan la presión, ambos son vasodilatadores, pero los dihidropiridínicos son más vasodilatadores. Por eso que los dihidropiridínicos son más potentes para bajar presión respecto a sus hermanos no dihidropiridínicos. Lo que implica de que si yo tengo un paciente con hipertensión leve o moderada, podría utilizar diltiazem verapamilo si es que este paciente tiene arritmia además. En cambio, en los dihidropiridínicos no puedo utilizarlo si es que el paciente tiene taquiarritmia, porque aumentaría la frecuencia cardíaca además.
Entonces, pero como les comentaba, nifedipino, amlodipino dentro de los dihidropirínicos, verapamilo y diltiazem dentro de los no dihidropirínicos, y estos son sus efectos secundarios. Muy bien. Vamos a pasar a otro grupo de fármacos que son los tiazídicas y sus asociados. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por favor, me siento solo acá. Bien, los tiazídicos y sus amigos derivados de él son fármacos de segunda línea para la hipertensión arterial y habitualmente van asociados. Hace algún tiempo, no sé si alguno de ustedes escuchó el 7º reporte, se indicaba que los diuréticos tiazídicos eran fármacos de primera elección en el tratamiento inicial del hipertenso. Ahora ya no es así. Pero ha quedado como un fármaco de segunda línea o que se debe asociar a un IECA, a un inhibidor del sistema renina o a un calcio antagonista, como explicaba. Y con la aparición, y el representante de estos tiazídicos era la hidroclorotiazida, que tenemos en el seguro de 25 miligramos, en el mercado de 25 y 50. Pero han aparecido ya otros diuréticos, como la clortamidona y la indapamida, que son diuréticos un poco más potentes. La desventaja de los tiazídicos es que son productos dismetabólicos, o sea que producen trastornos en el metabolismo de hidratos de carbono y que además aumentan el ácido úrico. Entonces no sería indicado, por ejemplo, dar tiazídicos a un paciente gotoso porque le aumentaríamos el ácido úrico. No es muy indicado dar tiazídicos a un paciente diabético porque desregularíamos su metabolismo hidrocarbonado. Todos ellos se sabe que aumentan la resistencia a la insulina y por lo tanto aumentan la probabilidad de aparición de diabetes de nuevo. Entonces no son metabólicamente neutros, pero el quien es menos dañino dentro de este grupo, digamos, es la indapamida. Y actualmente no la tenemos en el seguro, pero así en el mercado sí, y viene como Natrilix de 2 y 4 miligramos. Los diuréticos, tenemos 3 grupos de diuréticos: tiazídicos, diuréticos de asa y antagonistas de aldosterona. Todos reducen el volumen intravascular y con eso el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial. Pero además tienen efectos vasodilatadores, leves pero lo tienen. La diferencia en su farmacodinamia y en su mecanismo de acción es que básicamente las tiazidas actúan sobre el tubo contorneado distal. Los diuréticos de asa actúan sobre, valga su nombre, la asa, sobre todo la asa ascendente. Y los antagonistas de aldosterona actúan sobre el tubo contorneado distal y en cierta manera sobre el tubo colector. Dentro de los diuréticos tiazídicos entonces tenemos hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, los diuréticos de asa, furosemida, que todo el mundo conoce, ¿no? 40 miligramos en tableta, 20 miligramos en ampolla. La toracemida, que es un producto de la familia de la furosemida, viene de 5 y 10 miligramos, tenemos en el mercado como Sutrin Neo, es para indicación oral. La diferencia entre toracemida y furosemida es que la furosemida produce urgencia miccionaria, tiene ganas de orinar el paciente y ya tiene que encontrar baño. En cambio la toracemida, que tiene la misma potencia, no produce la urgencia miccionaria. Otra de las características es que la toracemida se ha visto que disminuye la remodelación ventricular, en cambio eso no se ha encontrado con furosemida. La bumetamida se ha utilizado poco, Mixil, su nombre comercial, también viene de 1 y 2 miligramos. Es un diurético de asa que es metabólicamente neutro. No lo hemos usado mucho, pero sí está en el mercado peruano. Luego, en la porción distal, en el tubo contorneado distal, en su porción más distal, valga la redundancia, en el tubo colector tenemos la espironolactona, porque bloquea la acción de la aldosterona. La aldosterona, como sabemos, es parte final del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la aldosterona, ¿qué hace? Retiene agua y con eso sodio, aumenta el volumen intravascular. Entonces la espironolactona bloquea la acción de la aldosterona. Ahora pasando al otro grupo de fármacos, los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son buenos porque reducen significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular
algo menos que los calcioantagonistas, se utiliza para los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable, ¿no? Y es coadyuvante mucho en los pacientes con hipertensión y arritmias. Pero se ha visto otras propiedades de los betabloqueantes que tienen acción sobre la hipertrofia, disminuyen la hipertrofia, disminuyen el engrosamiento íntima-media, disminuyen la rigidez aórtica y disminuyen el remodelado, sobre todo de arterias pequeñas, que son las que producen la resistencia periférica y aumentan la presión arterial. Pero el nicho principal del uso de betabloqueante, que no es un buen hipotensor, no es un buen hipotensor el betabloqueante, es que acompaña a un fármaco de primera línea, como un IECA o un calcioantagonista. Acompaña sobre todo si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si tiene angina o si tiene arritmia. O sea que el betabloqueante es el mejor acompañante para los pacientes hipertensos que además tienen angina o enfermedad coronaria, que además tienen insuficiencia cardíaca crónica estable o que además tienen arritmias cardíacas, ¿no? Pero en la actualidad las guías, y yo les expongo la guía del 2018 de la Sociedad Europea, que es la última guía que ha salido de hipertensión, es que ya no se debe propiciar el uso con monoterapia de los pacientes hipertensos, ni así como primera droga, salvo en casos muy especiales. Se propone ahora, con la finalidad de reducir los efectos secundarios de los fármacos, que la terapia antihipertensiva sea como mínimo al inicio con 2 drogas, o sea, con 2 fármacos. Y las combinaciones más conocidas o más usadas son un ARA2 más un diurético o un calcioantagonista más un IECA. Y estos se ha demostrado que son regímenes superiores a otro tipo de combinación, por ejemplo, un betabloqueante más un diurético. En la actualidad, las combinaciones más frecuentes son ARA2 diuréticos. Y es lo que vamos a encontrar más en el mercado. Entonces ya se ha demostrado que la terapia combinada, o sea, de 2 fármacos como mínimo, es más exitosa que la monoterapia, o sea, con terapia de un solo fármaco. Y se sabe además que son seguras y bien toleradas. Hay un mínimo riesgo, claro, de hipotensión, pero el beneficio en la población general ha sido mucho mayor que el prejuicio, digamos, o el perjuicio de haber utilizado estas 2 drogas en terapia combinada. La terapia combinada, de hecho, suele ser más efectiva, a dosis bajas incluso, más efectiva que una monoterapia a alta dosis. Pero el secreto de la terapia combinada versus la monoterapia es que la terapia combinada tiene que ser en una sola píldora. O sea, yo tengo que combinar los 2 medicamentos en una sola píldora para que el paciente con una sola pastilla mejore o controle la presión arterial, ¿no? Porque si son en 2 píldoras, va a ser el mismo efecto en realidad, pero la adherencia disminuye. Y la adherencia es un factor importante para el éxito en el tratamiento de la hipertensión. A todos los pacientes les gusta consumir la menos cantidad de pastillas posibles. Solo ha quedado uso indicado de monoterapia para pacientes hipertensos en grado 1 y que tengan bajo o moderado riesgo. En ellos, comenzar con una tableta, con monoterapia. Pero en aquellos pacientes ancianos, por ejemplo, en los cuales no requiero bajar mucho su presión arterial porque ya son mayores de 80 años o son muy frágiles, y entonces en esos pacientes también yo podría iniciar una monoterapia y tritar hasta alcanzar la presión objetivo, que no va a ser mucha, porque el paciente mayor de 80 años, como vimos en la guía anterior, se es tolerable hasta 160. Luego de eso ya debo actuar. Hay muchos estudios que nos dicen de que luego de la monoterapia surgió la terapia combinada de 2 fármacos, pero ahora, en la actualidad, se está propiciando además la terapia combinada de 3 fármacos en una sola píldora. Y estos fármacos generalmente son un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un calcio antagonista y un diurético.
O sea que tenemos en el mercado peruano ya fármacos, en una sola píldora está el ARA2, está el cáncer antagonista y está el diurético. Se sabe que una sola píldora con los 3 fármacos controla la presión arterial en más del 80% de pacientes hipertensos. Pero claro, también hay más riesgo de hipotensión. Pero no se indica terapia triple en una sola píldora como tratamiento inicial nunca, sino como segundo paso en el tratamiento de un paciente que difícilmente controlamos con 2 drogas o con terapia combinada de 2 drogas. Tengo una pregunta antes voy a transmitir una preguntita del doctor Joao Sabino, por favor. ¿Cómo hacemos los cambios de antihipertensivos cuando no se logran objetivos terapéuticos y cuando se presentan efectos adversos? Es una pregunta del doctor Sabino. Ya, ahora les voy a enseñar un cuadro en el cual vamos a responder esa pregunta. ¿Ya? Muy bien. Está bien la pregunta. Vamos a responder la pregunta con el cuadro que vamos a mencionar posteriormente. Entonces, la adherencia es importante. Vamos a ya comenzar con estos cuadros que son, digamos, la parte crucial y el término de la presentación para que veamos cómo debemos hacer. Cuando tenemos un paciente con hipertensión, solo hipertensión, únicamente hipertenso, entonces debemos comenzar en la actualidad, ¿no?, con terapia dual, terapia combinada, terapia dual. O sea, la primera píldora tiene que ser una terapia dual. A dosis baja, sí. Ambos fármacos, sí. A dosis baja, sí. Pero terapia dual. Y la terapia dual es, o yo combino un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueante de receptor de angiotensina, lo combino, cualquiera de ellos lo combino con un calcio antagonista o lo combino con un diurético. Entonces, de acá me pueden salir 4 formas de comenzar. IECA más calcio antagonista es una forma, o IECA más un diurético es otra forma de comenzar. Ahí van 2 formas. La otra forma de comenzar es ARA2 más calcio antagonista o ARA2 más diurético. Entonces, son esas 4 terapias duales, o combinación de 2 fármacos, con las cuales yo debo comenzar. Cualquiera de ellas, en un paciente puramente hipertenso, ¿no? Esto no, así no debo comenzar un paciente hipertenso de grado 1 con factor, digamos, con bajo riesgo, ¿no? En bajo riesgo es solamente una droga. En riesgo bajo moderado, paciente grado 1, una droga. En paciente muy anciano e hipertenso, una droga. Todos los demás casos debemos comenzar según este esquema. Si el paciente no me responde a esta terapia dual, entonces lo que yo debo agregar a mi terapia es un diurético, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un IECA más un calcio antagonista, entonces lo que debo agregar es un diurético. O si yo tuviera el paciente no con IECA, sino con un ARA2 más un calcio antagonista, lo que debo agregar es un diurético. Entonces, el segundo paso en un paciente hipertenso que con terapia dual no he logrado el objetivo, debo pasar a terapia triple. A terapia triple, sí. Están haciendo la pregunta, ¿cuál es la pauta para el uso de antihipertensivos endovenosos? ¿Se usan actualmente? Esa pregunta el doctor. Ya, listo. Ahora lo vamos a ver. Ahora tengo diapositivas para esas preguntas, ¿ya? Muy bien. Entonces, el tercer paso, si es que no controlo con 3 drogas, que como le dije, el 80% de los pacientes deben ser controlados con 3 drogas, no controlar, lo único que me queda es agregar, diagnosticar al paciente ya como hipertensión resistente, descartar hipertensión secundaria y comenzar con espironolactona y derivar al paciente a un centro de referencia para investigar hipertensión secundaria. Entonces, esto es el esquema general. El uso de beta bloqueantes se puede adicionar acá siempre y cuando el paciente tenga alguna comorbilidad que me justifiquen su uso. Pero hablando de un paciente puramente hipertenso, digamos, este debe ser el esquema. ¿Qué pasa si el paciente es hipertenso
y además tiene enfermedad coronaria, es un enfermo coronario. ¿Qué pasa? Igual yo debo comenzar con mi terapia dual, ¿no? Debo comenzar con mi terapia dual, pero en la terapia dual, que debe implicar un IECA o un ARA2, cualquiera de los dos, pero no los dos, ¿no? Un IECA más un beta bloqueante o un calcio-antagonista. ¿Por qué? Porque entonces todos los fármacos, como le dije, lo principal de elección es atacar el sistema renina-angiotensina, básicamente. Pero si el paciente es coronario, yo debo agregar algo que me baje frecuencia cardíaca, porque con eso me baja consumo de oxígeno y me disminuye la isquemia. Y esto es el beta bloqueante. O un calcio antagonista, que también es efecto vasodilatador coronario, ¿no? Y con eso me va a poder aliviar el problema coronario. Entonces, de primera opción, un paciente hipertenso con enfermedad coronaria debe ir con un inhibidor del sistema renina-angiotensina más un beta blocker o un calcio antagonista. Entonces, tengo dos opciones de comienzo para un paciente hipertenso coronario. Si tiene muy buena frecuencia cardíaca, entonces IECA o ARA2, cualquiera de los dos, más beta blocker. Si no tiene muy buena frecuencia cardíaca, tiene una frecuencia cardíaca baja o límite, IECA o ARA2 más un calcio antagonista. Muy bien. Otra opción podría ser que si este paciente no es tributario, por ejemplo, de uso de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, digamos por falla renal avanzada, por hipercalemia, o porque simplemente no tolera el producto. Entonces podría comenzar en este paciente hipertenso con enfermedad coronaria con un calcio antagonista más un diurético, o un calcio antagonista más un beta bloqueante, cualquiera de esos dos esquemas. Y por último, si con esto no me funciona, yo podría iniciar, ¿no? Podría iniciar beta bloqueante más diurético. No es que yo pase de uno al otro, sino que con estas tres formas podría yo comenzar como terapia inicial. Si esto no me resulta, entonces voy a mi terapia triple. Y si no me resulta la triple combinación, entonces ya estoy hablando de un paciente con hipertensión resistente y hasta 25 hasta 50 gramos de espironolactona en dosis para hipertensión resistente. Significa que si un paciente hipertenso no me responde con 3 drogas y entre una de esas 3 drogas hay un diurético, entonces hacemos diagnóstico de hipertensión resistente y debo utilizar espironolactona y referir a un centro especializado. ¿Qué pasa si el paciente tiene insuficiencia renal e hipertensión? Acá tenemos que considerar dos cosas. Si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, hasta el grado 3 de insuficiencia renal, lo tratamos como insuficiencia renal crónica, digamos, estable. Luego del grado 3, 4 y 5 ya es un paciente con una función renal muy dañada y en la cual el uso de IECAS o ARA2 ya está contraindicado. Si es un paciente con insuficiencia renal hasta el grado 3, digamos, vamos a iniciar con IECA o ARA2 más un calcio antagonista. Entonces, en un paciente con insuficiencia renal puedo iniciar con un inhibidor del sistema renina-angiotensina, cualquiera de estos dos, más un calcio antagonista. O puedo iniciar con un inhibidor del sistema renina-angiotensina más un diurético. Pero si la función renal está muy deteriorada, no me va a responder al diurético de ASA. Entonces podría ser al diurético tiazídico. Entonces podría yo utilizar un diurético de ASA. Implica que si yo tengo hipertenso con enfermedad renal y depuración de creatinina más de 30, puedo utilizar diurético tiazídico. Si es depuración de creatinina menos de 30, debería utilizar diurético de ASA. El segundo paso es combinar los tres, o sea, un inhibidor del sistema renina-angiotensina, sea IECA o ARA, más calcio antagonista, más el diurético. La triple terapia, la triple combinación. Si no me responde a esto, posteriormente
diagnostico hipertensión resistente y agrego espironolactona con la salvedad de vigilar el potasio o referir a un centro especializado. Porque si el paciente tiene insuficiencia renal y los valores de potasio ya son altos, no podría yo usar espironolactona. No podría usar inhibidores de la enzima convertidora. A estos pacientes, en la actualidad, ¿qué hacemos? Utilizamos calcio antagonista, digamos a pasto, utilizamos diurético, si es que orina algo el paciente, o propiciamos que orine un poco más, y utilizamos antihipertensivos de acción central, por ejemplo, el alfa-metildopa. Si el paciente es hipertenso y además tiene insuficiencia cardíaca, de cajón lo que vamos a utilizar es un inhibidor del sistema renina-angiotensina, ¿no? Porque el mecanismo de la insuficiencia cardíaca está ligado a la sobreactividad del sistema renina-angiotensina. Entonces, un inhibidor de la enzima convertidora o un bloqueante del receptor de angiotensina 1 son ideales. Pero, como tiene fracción de eyección reducida, la probabilidad de que este paciente se me congestione o me haga sobrecarga de volumen es alto. Entonces, debería utilizar un diurético. Igual, si tiene sobrecarga de volumen exagerada, el diurético debería ser de asa. Pero si tiene sobrecarga de volumen no es muy importante, el diurético debe ser, digamos, preventivo. Podría ser tiacídico. Además, ya las guías recomiendan que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, sea con fracción de eyección reducida o no, deberían ir asociado un beta bloqueante. Un beta bloqueante cardioselectivo. Estamos hablando de bisoprolol, metoprolol, básicamente. El segundo paso para esto, si es que no mejora la presión con esta triple terapia en el paciente con hipertensión y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es agregar al espironolactona o antagonista de los receptores de mineralocorticoides, que es lo mismo que decir espironolactona. Otro esquema es, si estoy ante un paciente hipertenso, con fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes, sobre todo a partir de los 60 años, el inicio debe ser, como siempre, un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora, más un bloqueante de receptores de angiotensina, o un bloqueante de receptores de angiotensina, más un beta bloqueante. Entonces, miren, en paciente hipertenso con fibrilación auricular ya establecida, permanente, no paroxística, ¿no? Básicamente en la permanente, yo voy a utilizar un inhibidor del sistema renina-angiotensina más un beta bloqueante. O podría ser un inhibidor del sistema renina-angiotensina más un calcio antagonista, pero el que baja la frecuencia cardíaca, que es el no dihidropiridínico. O el esquema podría ser un beta bloqueante más un bloqueador de canales de calcio, básicamente dihidropiridínicos. Entonces acá lo que yo controlo es frecuencia cardíaca e hipertensión. Si es que esto no se logra, si el esquema, por ejemplo, de IECA más beta bloqueante, más dihidropiridínico o diurético no mejora, ya igual tendría que referirlo al paciente a hacer otras combinaciones o referirlo a un centro especializado. Entonces, estas son las indicaciones de lo que hemos hablado. La guía, nosotros hemos conversado sobre la guía europea. Esta diapositiva es diferente porque no es de la Sociedad Europea de Cardiología, es de la American Heart, de la ACC, de la guía del 2017. Y aquí más o menos creo contestar parcialmente una de las respuestas sobre crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva puede ser urgencias hipertensivas o pueden ser emergencias hipertensivas.
Yo estoy acá en el manejo de un paciente con hemorragia cerebral aguda, entonces una emergencia hipertensiva. Lo que se dice es que si yo me llega el paciente con un accidente cerebrovascular tipo, por ejemplo, una hemorragia intracerebral con menos de 6 horas de duración, entonces lo clasifico como aguda. Tengo que ver si este paciente los niveles de presión arterial. Si la presión arterial está entre 150 y 220 en la sistólica, a este paciente no lo debo tocar aún. No debo dar fármacos antihipertensivos. Pero si el paciente con hemorragia intracerebral tiene una presión arterial sistólica mayor de 220, sí debo iniciar antihipertensivos endovenosos. ¿Y cuál de ellos básicamente? Tenemos dos: nitroprusiato y nitroglicerina, o sea, nitratos. Y los nitratos se tienen que dar en bomba de infusión, ¿no? En bomba de infusión, de 0,4 a 4 miligramos kilo minuto en bomba para nitroglicerina y de 0,5 hasta 10 microgramos kilo minuto para nitroprusiato. Ahora, lo que se indica es que la bajada de presión arterial tiene que ser lenta y gradual. Se dice que en las primeras 12 horas no debo bajar más del 15% de la medición con la que llegue el paciente, de la presión sistólica. Cuando el paciente llega por un accidente cerebrovascular, pero ya no es hemorrágico, sino lo contrario, isquémico, agudo, tengo que clasificar, ¿es agudo o crónico? Si es menor de 72 horas, estoy ante un ACV agudo. Entonces, los neurólogos tienen que definir, ¿se tromboliza o no se tromboliza este paciente? Si se va a trombolizar al paciente, tengo que bajarle la presión arterial a menos de 185 la sistólica y a menos de 110 la diastólica. Y mantenerla baja durante las primeras 24 horas si la van a trombolizar al paciente. Si no, este paciente que llega con ACV isquémico agudo de menos de 72 horas, no va a ir a trombólisis porque por alguna condición tuvo una hemorragia antes, hemorragia digestiva, discrasia sanguínea, no va a ir a trombólisis, entonces tengo que valorar sus valores de presión. Si la presión está en más de 220, tengo que bajarle la presión el 15%, pero en 24 horas, con nitratos endovenosos. ¿Quiénes? O nitroglicerina o nitroprusiato. Utilizamos más frecuentemente nitroglicerina, porque el nitroprusiato es tóxico por la producción de cianuro. Si la presión en este paciente que no va a ir a trombólisis es menos de 220, yo reinicio su tratamiento antihipertensivo y lo refuerzo, lo optimizo. Muy bien. Pero en un paciente que ya ha tenido el ACV isquémico y es más de 72 horas, o sea, ya no es agudo, entonces yo simplemente, ¿tiene un diagnóstico previo de hipertensión? Sí, entonces reinicio su tratamiento. Y mi objetivo va a ser menor de 130 o 80, porque ya me demostró que hace su ACV isquémico. Pero si el paciente no tiene diagnóstico previo de hipertensión, entonces valoro sus valores, valga la redundancia, y inicio tratamiento antihipertensivo si es mayor de 140 sistólica o 90 diastólica. Y tengo que pensar y valorar el uso de antihipertensivo, no aún todavía en este paciente si sus valores son menores de 140 sistólica y 90 diastólica. Valorar. Muy bien. La guía europea de cardiología, todas las anteriores, esta y esta son de la guía norteamericana, que estuvo mejores que la guía europea, por eso que las puse. La guía europea de cardiología hace un comentario respecto al uso de antihipertensivos en pacientes con enfermedad arterial periférica.
Y claro, hay que reducirle la presión a estos pacientes porque tener enfermedad arterial periférica ya es un factor de riesgo, ¿no? Y considera que el mejor uso es un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona más un calcio antagonista y un diurético. Y dice que los beta bloqueantes deberían ser considerados en algunos casos. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes son vasoconstrictores, y en enfermedad arterial periférica podrían empeorar, ¿no? Con su vasoconstricción el flujo distal en miembros inferiores. Sin embargo, en la actualidad tenemos el carvedilol, que es un beta bloqueador no selectivo que tiene propiedades vasodilatadoras y se podría usar en este tipo de pacientes. En el mercado, además, no lo tenemos en el seguro, tenemos el nebivolol, que es un beta bloqueante que tiene la propiedad de inducir la producción de óxido nítrico, que como sabemos es producido por las células endoteliales y lo que hace es produce vasodilatación. Muy bien. Tenía algunas preguntas sobre cómo manejamos las crisis hipertensivas. Habitualmente, cuando nos llega a consultorio un paciente con crisis hipertensiva, valoramos emergencia hipertensiva o simplemente urgencia hipertensiva. Vamos a considerar emergencia cuando tiene valores no siempre tan altos como 180 sobre 110, puede ser algo menor, pero lo principal es que haya lesión de órgano blanco o empeoramiento en la lesión de órgano blanco. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, paciente con 170, 110 que llega con dolor de pecho, hay que valorar o es una emergencia hipertensiva secundaria a una disección o una disección aórtica secundaria a la emergencia hipertensiva y por eso el dolor de pecho, o es un paciente con una cardiopatía hipertensiva. Paciente que llega con presión alta, ¿no? 180, 110, pero que no orina, entonces hay lesión de órgano blanco y esos pacientes y el anterior deben ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento tiene que ser de acuerdo a la falla. Habitualmente el tratamiento es endovenoso. ¿Y qué utilizamos? Nitroglicerina. 50 miligramos en 100 mililitros de suero fisiológico de Stroza y lo infundimos entre 5 a 10 mililitros por en bomba de infusión. Y vamos tritando, regulando los valores de presión. Si el paciente viene en crisis hipertensiva, pero no en emergencia, sino en una urgencia, el tratamiento no debería ser en vía endovenosa, no debería ser en vía oral. Habitualmente, ¿qué usamos? Captopril, 50 miligramos sublingual, más un diurético intramuscular, o podría ser endovenoso en algunos casos, pero principalmente utilizamos captopril asociado algunas veces a algún ansiolítico, como alprazolam o clonazepam, y si en la hora o en las 2 horas no responde el cuadro, no baja la hipertensión por debajo de 160, 90, entonces podríamos agregarle un diurético parenteral, que puede ser endovenoso o intramuscular. Cada producto, cada fármaco tiene sus efectos secundarios. No sé, una pregunta respecto a eso. Los IECAS, lo más característico es la tos por acúmulo de bradykinin, el edema angioneurótico y el rash. Para los bloqueadores de antagonistas de los receptores de angiotensina, casi no tienen muchos efectos colaterales. Rash y algunas gastropatías, como cambio en la textura de las deposiciones en las primeras 2 semanas de uso, es lo más frecuente. Sin embargo, telmisartán ha demostrado que casi no tiene efectos colaterales y en ese aspecto es casi ideal. Con respecto a los calcioantagonistas, amlodipino produce mucho edema en tobillo, en miembros inferiores, y nifedipino produce mucho bochorno. Dentro de los beta bloqueantes, el propanolol es un beta bloqueante no selectivo
y lo que produce es mucha broncoconstricción, vasoconstricción. Y en pacientes asmáticos o pacientes que tienen sibilancias o problemas respiratorios no debería estar indicado. Aunque los beta bloqueantes cardioselectivos tienen poco de este efecto, si se usan a alta dosis van a tener el efecto tan igual como el propanolol, de ser broncoconstrictores, ¿no? Porque actúan sobre el músculo liso. Cuando uno utiliza espironolactona, la única limitante es la ginecomastia en uso a largo plazo, la anedonia y el peligro de la hiperpotasemia. Cuando utiliza calcioantagonista tipo no dihiropiridínico, lo que tenemos que vigilar es cómo está la frecuencia cardíaca y la aparición de bloqueos, pausas o prolongaciones del nivel del PR.